Ella pensaba que su jefe millonario era el hombre más cruel del mundo, hasta que descubrió el secreto que lo hacía comportarse así, y comprendió que detrás de su frialdad había un corazón herido. El sol de la Ciudad de México se filtraba por los enormes ventanales del piso 35 del Torre Corporativa Santa Fe, creando patrones dorados sobre el mármol pulido del lobby ejecutivo. Sofía Hernández ajustó su blazer negro por tercera vez en 5 minutos, sintiendo cómo el sudor se acumulaba en sus palmas a pesar del aire acondicionado. A sus 26 años, había trabajado como asistente ejecutiva en 3 empresas diferentes, pero nunca en una corporación de esta magnitud. «Señorita Hernández, el señor Aguirre la está esperando», anunció la recepcionista con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. El tono formal la puso aún más nerviosa. Sofía caminó por el pasillo alfombrado, observando las fotografías de proyectos inmobiliarios que decoraban las paredes, desarrollos residenciales de lujo, centros comerciales imponentes, torres corporativas que se alzaban hacia el cielo chilango. Todo llevaba el sello de Aguirre Desarrollos, la empresa que había transformado el paisaje urbano de la capital mexicana en las últimas 2 décadas. La puerta de caoba con el letrero «Director General Alejandro Aguirre Mendoza» se alzaba ante ella como un portal hacia lo desconocido. Respiró profundamente y tocó 3 veces. «Adelante». La voz sonó firme, casi cortante. Sofía empujó la puerta y entró a una oficina que fácilmente era más grande que su departamento en la colonia Roma Norte. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, desde el Zócalo hasta las montañas que enmarcaban el valle. Un escritorio de mármol negro dominaba el espacio y detrás de él, «Señorita Hernández, espero que no llegue tarde habitualmente». Alejandro Aguirre ni siquiera levantó la vista de los documentos que revisaba. Su cabello negro, ligeramente despeinado, contrastaba con el traje gris carbón que llevaba puesto. Cuando finalmente alzó la mirada, Sofía se encontró con unos ojos verde oliva que la evaluaron con la frialdad de un tasador. «Son las 8 en punto, señor Aguirre, la hora exacta de mi cita. En esta empresa, llegar a tiempo significa llegar 5 minutos antes». Su voz no mostraba emoción alguna. «¿Está familiarizada con el software de gestión de proyectos Microsoft Project?» Sofía parpadeó, descolocada por la brusquedad. «Sí, señor. También manejo Excel avanzado, PowerPoint y tengo experiencia en...» «No necesito su currículum completo, ya lo leí». Alejandro se levantó de su silla, revelando una estatura imponente que fácilmente superaba el 1,80 m. «Su trabajo consistirá en gestionar mi agenda, coordinar reuniones con inversionistas, filtrar llamadas y supervisar la correspondencia. Trabajará de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los domingos solo en casos excepcionales». «¿Sábados también?» Sofía no pudo ocultar su sorpresa. Los ojos de Alejandro se endurecieron. «¿Hay algún problema con el horario, señorita Hernández? Porque tengo otros 100 candidatos esperando esta posición». «No, ningún problema». Sofía enderezó los hombros. Necesitaba este trabajo. El sueldo era 3 veces lo que ganaba en su empleo anterior, y con los gastos médicos de su madre, no podía darse el lujo de ser selectiva. «Bien, su escritorio está ahí afuera. La señora Morales le explicará los procedimientos básicos». Alejandro regresó a su asiento y volvió a enfocar su atención en los papeles. «Ah, y señorita Hernández, el café. Me gusta solo, sin azúcar, y no de la máquina del pasillo. Hay una cafetería italiana en el primer piso». Sofía asintió y se dirigió hacia la puerta, sintiendo la mirada de Alejandro sobre ella hasta que salió de la oficina. «¿Qué tal?», le preguntó Carmen Morales, una mujer de 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado, que ocupaba el escritorio contiguo. «Se ve que el jefe está de buen humor hoy». «¿Esto es de buen humor?». Sofía no pudo evitar el sarcasmo. Carmen soltó una risa seca. «Niña, todavía no has visto nada». 3 semanas después, Sofía había desarrollado una rutina militar para sobrevivir bajo el mando de Alejandro Aguirre. Llegaba a las 7:50 am sin falta, tenía su café listo antes de las 8 y había memorizado los nombres de todos los contactos importantes de la empresa. Sin embargo, nada la había preparado para el martes que cambiaría su perspectiva completamente. La mañana comenzó como cualquier otra.
El cielo gris de octubre amenazaba lluvia sobre la ciudad, y el tráfico de periférico se movía como melaza espesa. Sofía revisaba la agenda del día cuando escuchó voces elevadas desde la oficina de Alejandro. «No me vengas con excusas, Roberto». La voz de Alejandro atravesaba la puerta de madera como un cuchillo. El proyecto de Polanco debía estar terminado hace 2 semanas. Los inversionistas están perdiendo la paciencia. Sofía intercambió miradas preocupadas con Carmen, quien negó con la cabeza en una silenciosa advertencia de no intervenir. Habían aprendido que cuando Alejandro estaba en modo crisis, lo mejor era mantenerse alejado. La puerta se abrió bruscamente y Roberto Vázquez, el director de proyectos, salió con la cara roja y los puños cerrados. Era un hombre corpulento de 40 y tantos años que había trabajado en la empresa durante una década. «Señorita Hernández», ladró Alejandro desde su oficina, «venga acá inmediatamente». Sofía tomó su tablet y entró, encontrándolo de pie junto a los ventanales, con las manos en la cintura y la mandíbula tensa. «Cancele todas mis citas de esta tarde. Necesito ir personalmente a revisar el sitio de construcción en Polanco». Su voz sonaba como gravilla. «Y consígame una cita con el ingeniero Martínez para mañana a primera hora». «Señor, tiene la comida con los inversionistas japoneses a las 2. Han venido desde Tokio específicamente para...» ¿No me escuchó? Alejandro se giró hacia ella y por primera vez Sofía notó algo diferente en sus ojos. No era solo ira, había una tensión profunda, casi desesperada. «Cancele todo». Sofía asintió y regresó a su escritorio para hacer las llamadas correspondientes. Mientras marcaba el número del restaurante, observó por el rabillo del ojo cómo Alejandro se paseaba por su oficina como un animal enjaulado. A las 11 de la mañana, el teléfono sonó con insistencia. «Aguirre Desarrollos, oficina del director general». «¿Está Alejandro?» La voz femenina sonaba urgente, casi desesperada. «¿De parte de quién?» «Soy Elena Aguirre, su hermana. Es una emergencia familiar». Sofía sintió cómo se le encogía el estómago. «Un momento, por favor». Tocó el intercomunicador. «Señor Aguirre, tiene una llamada de su hermana Elena. Dice que es urgente». Hubo una pausa larga antes de que Alejandro respondiera. «Pásemela». Lo que siguió fue una conversación en voz baja que Sofía no pudo escuchar, pero cuando Alejandro salió de su oficina 15 minutos después, su rostro había perdido todo el color. «Señorita Hernández, necesito que cancele todo el resto del día. Todo». Su voz había perdido la autoridad habitual, sonando extrañamente vulnerable. «Y necesito que me consiga el primer vuelo disponible a Guadalajara. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Sofía se sorprendió de su propia pregunta. Después de 3 semanas de trato frío y órdenes cortantes, ¿por qué se preocupaba por él? Alejandro la miró como si la viera realmente por primera vez. Sus ojos verdes mostraban una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido gratitud. «Mi padre... K está en el hospital». Las palabras salieron con dificultad. «Infarto. Los médicos no saben si...» No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. «Por supuesto, señor. Me encargo de todo inmediatamente». Sofía ya estaba marcando el número de la aerolínea. «¿Necesita que alguien lo lleve al aeropuerto?» «No, yo...» Alejandro se detuvo, pasándose una mano por el cabello. «Sí, por favor. No creo que deba manejar en este estado». Mientras Sofía organizaba el viaje y cancelaba compromisos, no pudo evitar observar cómo el hombre que había considerado un tirano sin corazón se transformaba ante sus ojos. La máscara de frialdad había caído, revelando a alguien profundamente humano y en ese momento completamente vulnerable. Los 5 días siguientes en la oficina se sintieron extrañamente vacíos, sin la presencia imponente de Alejandro. Sofía se encontró gestionando llamadas de clientes preocupados, inversionistas impacientes y empleados que parecían perdidos sin las directrices constantes de su jefe. Era como si toda la maquinaria corporativa hubiera perdido su motor principal. ¿Has sabido algo del señor Aguirre?, le preguntó Carmen mientras organizaban los documentos pendientes en su escritorio. Llamó ayer por la noche para decir que su padre estaba estable, pero que necesitaba quedarse algunos días más. Sofía revisaba por tercera vez la agenda de la próxima semana. Me pidió que reprogramara la presentación del proyecto satélite para el próximo viernes. Carmen asintió con expresión pensativa. ¿Sabes?
En los 12 años que llevo trabajando aquí, nunca había visto a Alejandro perder el control de esa manera. Siempre ha sido como una roca, incluso en las peores crisis. ¿Cómo era antes? Sofía se sorprendió preguntando. Durante estas semanas había desarrollado una curiosidad inexplicable sobre su enigmático jefe. Diferente, suspiró Carmen, acomodándose en su silla. Cuando empezó a dirigir la empresa hace 8 años, era más accesible. Sonreía ocasionalmente, bromeaba con los empleados. Pero después de lo que pasó con su hermano menor... Su hermano menor. Sofía sintió un escalofrío de interés. Carmen miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Diego. Era el hermano consentido de la familia, muy talentoso, pero problemático. Alejandro lo trajo a trabajar aquí cuando Diego cumplió 25 años. Le dio un puesto importante en el departamento de desarrollo. Pero Diego tenía problemas con las drogas, y un día, tomó decisiones muy malas que casi arruinan un proyecto de 50 millones de pesos. El teléfono interrumpió la conversación, pero Sofía no pudo concentrarse en la llamada. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que no había anticipado. Esa tarde, mientras organizaba los archivos de Alejandro para la reunión del viernes, encontró una fotografía enmarcada que había caído detrás de una pila de documentos. En ella, un Alejandro más joven sonreía genuinamente al lado de un hombre mayor, que claramente era su padre, y un joven que se parecía mucho a él, pero con facciones más suaves y ojos más claros. «¿Diego?», murmuró para sí misma. «Esa foto tiene unos 10 años», dijo una voz detrás de ella. Roberto Vázquez había entrado silenciosamente a la oficina. «Fue tomada en la inauguración de nuestro primer centro comercial en Guadalajara». «Roberto, no sabía que estabas aquí». Sofía colocó cuidadosamente la fotografía sobre el escritorio. «Vine a dejar unos reportes para cuando Alejandro regrese». Roberto se acercó a la foto, con una expresión melancólica. Diego era un buen muchacho, solo que... perdido. Alejandro hizo todo lo posible por ayudarlo, incluso cuando el resto de la familia había perdido la esperanza. ¿Qué pasó con él? Roberto suspiró profundamente. Una sobredosis. Hace 3 años. Alejandro lo encontró en su apartamento. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. Desde entonces, el jefe se volvió diferente, como si hubiera decidido que no podía permitirse ser vulnerable nunca más. Sofía sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Súbitamente, la frialdad constante de Alejandro, su perfeccionismo obsesivo, su incapacidad para mostrar emociones, todo comenzaba a tener sentido. «Por eso es tan duro con todos nosotros», continuó Roberto. «Creo que tiene miedo de que si no controla cada detalle, algo terrible va a pasar de nuevo». Esa noche, Sofía regresó a su departamento en Roma Norte con la mente llena de pensamientos contradictorios. Mientras preparaba la cena para ella y su madre, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Alejandro encontrando a su hermano menor. ¿Cómo se recupera alguien de algo así? «Estás muy pensativa, hija», comentó su madre, María Elena, desde el sofá donde descansaba después de su sesión de quimioterapia. «Es solo trabajo, mamá». Sofía le llevó un plato de sopa caliente. «Mi jefe está pasando por una situación familiar difícil». «Ah», su madre asintió con comprensión. «A veces las personas que parecen más fuertes son las que más están sufriendo por dentro». El lunes por la mañana, Alejandro regresó a la oficina con una apariencia que Sofía no había visto antes. Aunque seguía impecablemente vestido con un traje azul marino, había algo diferente en su postura, una fatiga que no podía ocultar completamente. Sus ojos verde oliva, usualmente tan penetrantes, mostraban signos evidentes de noches sin dormir. «Buenos días, señor Aguirre», saludó Sofía ofreciéndole una taza de café recién preparado. «¿Cómo está su padre?» Alejandro se detuvo en seco, claramente sorprendido por la pregunta. Durante un momento, su máscara profesional vaciló. «Está mejor, fuera de peligro inmediato». Su voz sonaba ronca. «Gracias por preguntar y por manejar todo mientras estuve fuera. Por supuesto, tengo todos los reportes listos y reorganicé la agenda según sus prioridades». Sofía le entregó una carpeta meticulosamente organizada. «La presentación del proyecto satélite está confirmada para el viernes
y los inversionistas japoneses aceptaron reprogramar para la próxima semana. Alejandro tomó la carpeta y por un instante sus dedos rozaron los de Sofía. Ella sintió una extraña corriente eléctrica, pero él retiró la mano rápidamente, como si también hubiera sentido algo. Eficiente como siempre, murmuró, dirigiéndose hacia su oficina. El día transcurrió con una tensión diferente a la habitual. Alejandro estaba más callado que de costumbre, pero también menos cortante. Cuando Roberto llegó con el reporte de los problemas en Polanco, Sofía se preparó para otra explosión, pero en su lugar escuchó una conversación en tonos medidos y profesionales. A media tarde, mientras Sofía organizaba documentos, notó que Alejandro había estado mirando fijamente la fotografía que había encontrado la semana anterior. Cuando él se dio cuenta de que ella lo observaba, rápidamente la guardó en un cajón. «Señorita Hernández», la llamó desde su oficina. «¿Podría venir un momento?» Sofía entró con su tablet lista, pero Alejandro no estaba en su escritorio. Estaba de pie junto a los ventanales, observando el atardecer que pintaba la ciudad de tonos dorados y naranjas. «¿Sabe qué es lo más difícil de dirigir una empresa de esta magnitud?», preguntó sin voltear a verla. La pregunta la tomó desprevenida. «Señor, la soledad». Alejandro finalmente se giró hacia ella. «Cada decisión que tomas afecta a cientos de familias. Cada error puede costar millones. Y no puedes mostrar debilidad, porque en el momento en que lo hagas, todo se viene abajo». Sofía no sabía qué responder. Era la primera vez que Alejandro hablaba de algo personal con ella, y podía sentir la vulnerabilidad detrás de sus palabras. «Mi hermano Diego solía decirme que me había vuelto demasiado serio», continuó Alejandro, con una sonrisa triste que transformaba completamente su rostro. «Decía que había olvidado cómo ser humano». «Señor Aguirre», Sofía comenzó, pero él levantó una mano. «Durante estos días en Guadalajara, viendo a mi padre en esa cama de hospital, me di cuenta de que Diego tenía razón». Alejandro se acercó lentamente a su escritorio. «Ya he sido un jefe terrible, ¿verdad?». La pregunta directa sorprendió a Sofía. Podía mentir, ser diplomática, mantener la distancia profesional. Pero algo en los ojos de Alejandro le pidió honestidad. «Ha sido exigente», dijo cuidadosamente, «pero también justo. Nunca me ha pedido algo que usted mismo no estaría dispuesto a hacer. Esa es una forma muy gentil de decir que soy un tirano». Alejandro soltó una risa seca. «No es un tirano». Sofía se sorprendió de su propia valentía. «Es alguien que carga con mucha responsabilidad y que ha olvidado que no tiene que cargarla solo». Los ojos de Alejandro se clavaron en los suyos, y por un momento, Sofía sintió como si pudiera ver más allá de todas las barreras que él había construido. Había dolor ahí, pero también algo más. Una chispa de esperanza que no había visto antes. «Gracias, Sofía», dijo suavemente, usando su nombre por primera vez. «Por todo». El sonido de su nombre en los labios de Alejandro envió un escalofrío por la columna vertebral de Sofía. Algo había cambiado entre ellos, algo sutil pero innegable. Mientras regresaba a su escritorio, Sofía no pudo evitar preguntarse si ese momento había sido el inicio de algo completamente nuevo o simplemente un espejismo causado por las circunstancias extraordinarias. Las siguientes 2 semanas trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica de la oficina. Alejandro seguía siendo exigente y meticuloso, pero había momentos en los que Sofía captaba destellos del hombre que se escondía detrás de la fachada corporativa. Una sonrisa fugaz cuando ella anticipaba sus necesidades, un gracias genuino cuando trabajaba hasta tarde, o la manera en que había comenzado a preguntarle sobre su día. «Sofía, ¿podría acompañarme a la reunión con los arquitectos?», le preguntó un miércoles por la tarde. «Necesito que tome notas detalladas de las modificaciones que van a proponer para el proyecto Polanco». Mientras caminaban hacia la sala de juntas, Sofía notó cómo otros empleados los observaban. Carmen le había comentado que nunca había visto a Alejandro llevar a su asistente a reuniones de alto nivel. La sala de juntas era impresionante, con una mesa de mármol negro que se extendía por toda la habitación y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los arquitectos del estudio Hernández y Asociados ya estaban esperando, con planos y maquetas desplegados sobre la mesa. «Señor Aguirre»,
Hemos revisado las especificaciones y creemos que podemos resolver los problemas estructurales sin afectar significativamente el presupuesto, explicó el arquitecto principal, un hombre de mediana edad con cabello gris y anteojos de diseñador. Mientras los hombres discutían detalles técnicos, Sofía tomaba notas meticulosas, pero también observaba a Alejandro. La pasión con la que hablaba sobre los proyectos era evidente. Sus ojos se iluminaban cuando describía cómo cada desarrollo podía mejorar la vida de las familias que vivirían ahí. El problema no es solo estructural, interrumpió Alejandro, señalando un punto específico en los planos. Necesitamos asegurarnos de que las familias de ingresos medios puedan acceder a estos espacios. No quiero construir otro gueto para millonarios. Esta declaración sorprendió a Sofía. Durante todo el tiempo que había trabajado para él, había asumido que solo le importaban las ganancias. Después de la reunión, mientras regresaban a la oficina, Alejandro caminaba más lento de lo usual. «¿Qué opina del proyecto?», le preguntó de repente. «¿Mi opinión?». Sofía parpadeó sorprendida. «Sí, ha estado tomando notas, pero también observando. ¿Qué piensa?». Sofía dudó por un momento. «Creo que es admirable que se preocupe por hacer viviendas accesibles. No muchos desarrolladores piensan en eso». Alejandro se detuvo junto a los elevadores, estudiando su rostro. «¿Y eso la sorprende?». «Honestamente, sí». Sofía sintió que se sonrojaba. «Cuando comencé a trabajar aquí, pensé que solo le importaba hacer dinero. ¿Y ahora?». La pregunta colgó en el aire mientras las puertas del elevador se abrían. Entraron en silencio y Sofía sintió la proximidad de Alejandro de una manera que nunca antes había experimentado. El aroma de su colonia, una mezcla sutil de cedro y bergamota, llenaba el pequeño espacio. «Ahora creo que hay mucho más en usted de lo que muestra», respondió finalmente Sofía, mirando los números que cambiaban en el panel. Cuando las puertas se abrieron en el piso 35, Alejandro colocó suavemente su mano en la espalda baja de Sofía para guiarla hacia afuera. El contacto fue breve, profesional, pero envió ondas de calor por todo el cuerpo de ella. «Señor Aguirre», lo llamó Carmen cuando llegaron a sus escritorios. Su hermana Elena llamó. «Dice que es importante». La expresión de Alejandro se endureció inmediatamente. Dijo que quería algo sobre los papeles de su padre y una reunión familiar. Alejandro suspiró profundamente. «Está bien, le regreso la llamada en unos minutos». Sofía notó cómo sus hombros se tensaron y sin pensarlo se acercó a él. «¿Está todo bien?». Alejandro la miró con una expresión indescifrable. «Mi familia tiene una manera particular de complicar las cosas simples», dijo con una sonrisa amarga, «pero gracias por preguntar». Esa noche, Sofía se quedó trabajando hasta tarde para terminar el reporte de la reunión. La oficina estaba prácticamente vacía, solo iluminada por las luces de emergencia y el resplandor de la ciudad que se filtraba por los ventanales. Estaba tan concentrada que no escuchó pasos acercándose hasta que una voz la sobresaltó. «¿Todavía aquí?». Alejandro emergió de las sombras, con el saco colgado del brazo y la corbata aflojada. Se veía cansado, pero más relajado de lo que ella lo había visto nunca. «Quería terminar el reporte mientras todo estaba fresco en mi memoria», explicó Sofía, guardando rápidamente sus documentos. «Es admirable, pero no es necesario que se quede tan tarde». Alejandro se acercó a su escritorio. «¿Cómo se va a casa? ¿En metro?». «Sí. La línea rosa me deja cerca de mi departamento». Alejandro frunció el ceño. «Es tarde para que ande sola en el metro. Mi chofer puede llevarla». «No es necesario, señor Aguirre. Estoy acostumbrada». «Alejandro», dijo él suavemente, «cuando estamos solos, puede llamarme Alejandro». El nombre se sintió extraño en los labios de Sofía, íntimo de una manera que la hacía consciente de cada latido de su corazón. «Alejandro», repitió, probando cómo sonaba. «Gracias por la oferta, pero en serio, estaré bien». Él asintió, pero ella notó que parecía querer decir algo más. En lugar de eso, se dirigió hacia los elevadores. Sofía la llamó justo antes de que las puertas se abrieran. «Sí, que tenga una buena noche». El viernes siguiente, una tormenta inesperada azotó la Ciudad de México. Las calles se inundaron rápidamente y el tráfico se volvió un caos absoluto. Desde los ventanales del piso 35, Sofía observaba cómo los rayos iluminaban dramáticamente el horizonte urbano.
Parece que nadie va a llegar a casa temprano hoy, comentó Carmen, empacando sus cosas. Mi esposo dice que Insurgentes está completamente bloqueado. A las 7 de la noche, la oficina estaba prácticamente vacía. Sofía había llamado a su madre para avisar que llegaría tarde y ahora esperaba a que escampara para aventurarse en las calles inundadas. Estaba terminando de organizar algunos archivos cuando escuchó música suave proveniente de la oficina de Alejandro. Curiosa, se acercó y encontró la puerta entreabierta. Alejandro estaba sentado en su silla, con los pies sobre el escritorio, mirando hacia los ventanales mientras bebía lo que parecía ser whisky de un vaso de cristal. La luz de los relámpagos creaba sombras dramáticas en su rostro. ¿Alejandro? Se aventuró a llamarlo. Él se giró, sin mostrar sorpresa al verla. Sofía. Pensé que ya se había ido. Estaba esperando a que parara la lluvia. Se acercó tímidamente. ¿Se encuentra bien? Alejandro soltó una risa seca. Acabo de salir de una llamada muy interesante con mi hermana. Aparentemente, mi padre quiere hacer algunos cambios en su testamento, y Elena está preocupada por sus propios intereses. Sofía no sabía qué decir. La intimidad del momento, con la tormenta rugiendo afuera y la oficina sumida en penumbras, creaba una atmósfera completamente diferente a su relación profesional habitual. ¿Quiere hablar de eso?, se encontró preguntando. Alejandro la estudió por un momento largo, como si estuviera tomando una decisión importante. ¿Le importaría acompañarme? Tengo una botella de vino excelente que he estado guardando para una ocasión especial. No estoy segura de que sea apropiado. Por favor, la interrumpió suavemente. Ha sido un día muy largo y honestamente, no quiero estar solo con mis pensamientos en este momento. Algo en su voz la convenció. Alejandro se dirigió a un bar pequeño en una esquina de su oficina, que Sofía nunca había notado antes, y regresó con una botella de vino tinto y 2 copas. Chateau Margaux 2010, dijo, mostrándole la etiqueta. Un regalo de un cliente francés. Se sentaron en los sillones de cuero que formaban un pequeño área de estar cerca de los ventanales. La ciudad se extendía ante ellos como un océano de luces parpadeantes bajo la lluvia. Mi padre construyó esta empresa desde cero, comenzó Alejandro después de tomar un sorbo de vino. Empezó como albañil y terminó siendo uno de los desarrolladores más respetados del país. Siempre me dijo que el dinero era solo una herramienta, que lo importante era construir algo que durara. Suena como un hombre sabio. Lo es, pero también es muy tradicional. Cree firmemente en la primogenitura, en que el hijo mayor debe cargar con la responsabilidad de la familia. Alejandro miró su copa pensativamente. Cuando Diego murió, esa responsabilidad se volvió asfixiante. Sofía sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Cómo era Diego? Los ojos de Alejandro se iluminaron con una mezcla de amor y dolor. Era todo lo que yo no soy. Espontáneo, carismático, capaz de hacer reír a cualquiera. Los empleados lo adoraban. Tenía esta habilidad natural para conectar con la gente. ¿Y usted no se parece en nada a él? Alejandro la miró sorprendido. ¿Qué quiere decir? He visto cómo habla de los proyectos, cómo se asegura de que las viviendas sean accesibles. He notado cómo los empleados, a pesar de temerle, también lo respetan profundamente. Tal vez no sea carismático de la misma manera que Diego, pero definitivamente sabe conectar con la gente. Un relámpago iluminó el rostro de Alejandro y Sofía pudo ver algo vulnerable en sus ojos. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo después de un momento. Desde que murió Diego no había hablado de él con nadie, ni siquiera con mi familia, pero contigo se detuvo como si se hubiera dado cuenta de algo. ¿Pero conmigo qué? Contigo me siento seguro, como si pudiera ser yo mismo sin temer que todo se derrumbe. El aire entre ellos se cargó de electricidad, y no era solo por la tormenta afuera. Sofía era intensamente consciente de la proximidad de Alejandro, de cómo la luz tenue hacía que sus ojos verdes parecieran más profundos. «Alejandro», susurró sin estar segura de qué iba a decir. Él se inclinó hacia adelante, y por un momento, Sofía pensó que iba a besarla, pero en su lugar simplemente tomó su mano entre las suyas. «Gracias», dijo suavemente, «por escuchar, por no juzgar, por ser exactamente quien eres». Sus manos eran cálidas y fuertes, y Sofía sintió cómo todo su mundo se tambaleaba ligeramente. Estaba cruzando una línea que sabía que no debería cruzar, pero en ese momento
no le importaba. «De nada», murmuró sin hacer ningún intento de retirar su mano. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse, pero adentro, algo completamente nuevo había comenzado a gestarse. El lunes por la mañana llegó con una tensión palpable. Sofía se había despertado pensando en la noche del viernes, en la calidez de las manos de Alejandro sobre las suyas, en la vulnerabilidad que había visto en sus ojos. Había pasado el fin de semana analizando cada palabra, cada gesto, preguntándose si había imaginado la conexión que sintió entre ellos. Cuando llegó a la oficina, Alejandro ya estaba en una reunión con el equipo de finanzas. A través del vidrio de la sala de juntas, Sofía pudo ver que había regresado a su modo completamente profesional, traje impecable, postura rígida, expresión indescifrable. Era como si la conversación íntima del viernes nunca hubiera ocurrido. «Buenos días, Sofía», la saludó Carmen con una sonrisa conocedora. «Te ves un poco distraída hoy». «Solo estoy cansada», mintió Sofía, enfocándose en revisar los emails del fin de semana. Cuando Alejandro salió de la reunión una hora después, se dirigió directamente a su oficina sin hacer contacto visual con ella. El mensaje era claro: habían regresado estrictamente a la relación jefe-empleada. Pero a media mañana, el intercomunicador sonó. «Sofía, ¿podría venir a mi oficina, por favor?» Ella respiró profundamente antes de entrar. Alejandro estaba revisando unos documentos y no levantó la vista cuando habló. «Necesito que organice una cena de negocios para el miércoles. Restaurante Pujol, 8 personas. El menú degustación completo». Su voz era completamente neutra. «Los invitados son los inversionistas del proyecto Satélite y sus esposas». «Por supuesto», respondió Sofía, tomando notas en su tablet. «¿Alguna preferencia especial para el vino?» «Usted decide. Confío en su criterio». La frase la tomó desprevenida. Era un pequeño reconocimiento, pero viniendo de Alejandro después de la frialdad matutina, se sintió significativo. «¿Algo más?», preguntó Sofía cuando terminó de anotar. Finalmente, Alejandro levantó la vista. Sus ojos se encontraron por apenas un segundo antes de que él volviera a enfocar su atención en los papeles. «Eso es todo». Pero mientras Sofía se dirigía hacia la puerta, escuchó su voz nuevamente, más suave esta vez. «Sofía». Ella se giró. «¿Sí? Sobre el viernes». Comenzó, pero se detuvo, como si luchara con las palabras. «Quiero que sepa que aprecio mucho su discreción». «Por supuesto», respondió ella, entendiendo el mensaje subyacente. Lo que había pasado entre ellos debía permanecer privado. El resto del día transcurrió en una danza cuidadosa de profesionalismo forzado. Alejandro era cortés pero distante, y Sofía se esforzaba por mantener la misma neutralidad, pero había momentos cuando él le entregaba documentos y sus dedos se rozaban accidentalmente, o cuando ella captaba su mirada fija en ella mientras hablaba por teléfono, en los que la tensión subyacente era casi tangible. El miércoles por la noche, Sofía estaba terminando de coordinar los últimos detalles de la cena cuando su teléfono personal sonó. Era su madre. «Sofía, mi amor, ¿puedes venir a casa? No me siento muy bien». El pánico se apoderó de ella inmediatamente. Su madre había estado estable desde la última sesión de quimioterapia, pero siempre existía el miedo de que su condición empeorara. «Voy para allá inmediatamente, mamá. ¿Ya llamaste al doctor?» «No, no creo que sea tan grave. Solo me siento muy débil y mareada». Sofía colgó y comenzó a recoger sus cosas frenéticamente. La cena de negocios comenzaría en 2 horas, pero su madre era más importante que cualquier evento corporativo. «¿Todo bien?». La voz de Alejandro la sobresaltó. Había salido de su oficina y la observaba con preocupación. «Mi madre, necesito irme. Está enferma y...». Sofía se detuvo respirando profundamente. «La cena está completamente organizada. El maitre tiene todos los detalles. El vino está seleccionado. Y...». «Sofía», la interrumpió Alejandro suavemente. «¿Qué le pasa a su madre?». Por un momento, ella dudó en compartir algo tan personal, pero la genuina preocupación en los ojos de él la desarmó. «Cáncer», dijo simplemente. «Está en tratamiento, pero a veces las quimioterapias la dejan muy débil». Alejandro no dudó ni un segundo. «Vamos, mi chofer nos llevará». «No, no puede hacer eso. Tiene la cena con los inversionistas». «Los inversionistas pueden esperar. Su madre no».
Ya estaba tomando su saco y dirigiéndose hacia los elevadores. Durante el trayecto en el auto, Sofía le dio indicaciones al chofer mientras intentaba llamar nuevamente a su madre. Alejandro permanecía en silencio, pero ella podía sentir su presencia tranquilizadora a su lado. ¿Desde cuándo está enferma?, preguntó finalmente. 8 meses. Los doctores dicen que respondió bien al primer tratamiento, pero... Sofía sintió cómo se le quebraba la voz. Es muy difícil verla así. Por eso necesitaba este trabajo. Sofía asintió sin confiar en su voz para responder. ¿Y no tiene más familia que pueda ayudar? Solo somos nosotras dos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 15 años. Alejandro no dijo nada más durante el resto del viaje, pero cuando llegaron al edificio modesto en Roma Norte, salió del auto con ella. No tiene que subir, protestó Sofía. Quiero asegurarme de que esté bien, respondió él simplemente. El departamento de Sofía era pequeño pero acogedor, decorado con plantas y fotografías familiares que le daban un aire hogareño que contrastaba dramáticamente con la elegancia fría de los espacios corporativos donde pasaban sus días. Alejandro se veía completamente fuera de lugar con su traje de diseñador en la modesta sala de estar, pero sus ojos examinaban todo con curiosidad genuina. «¿Mamá?», llamó Sofía, dirigiéndose rápidamente hacia el dormitorio. María Elena estaba recostada en la cama, pálida pero consciente. Cuando vio a Alejandro detrás de su hija, sus ojos se agrandaron con sorpresa. «Sofía, ¿no me dijiste que venía a visita?», murmuró, intentando arreglarse el cabello. «Mamá, él es Alejandro Aguirre, mi jefe. Insistió en acompañarme». Sofía se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su madre. «¿Cómo te sientes?». «Mejor ahora que estás aquí. Solo fue un mareo, pero me asusté». María Elena miró hacia Alejandro, quien permanecía respetuosamente cerca de la puerta. «Es muy amable de su parte venir, señor Aguirre. Por favor, llámeme Alejandro». Él se acercó lentamente. «¿Puedo preguntarle si ha cenado algo hoy?». María Elena intercambió una mirada avergonzada con Sofía. «No tenía mucho apetito». «Mamá», la regañó Sofía suavemente, «el doctor dijo que tienes que comer regularmente». «¿Me permite?», preguntó Alejandro, sacando su teléfono. «Conozco un lugar que hace sopa de pollo excelente, muy suave para el estómago». Antes de que alguna de las dos pudiera protestar, estaba marcando un número. «Sí, habla Alejandro Aguirre. Necesito que me envíen sopa de pollo para 3 personas a...». Miró a Sofía interrogativamente. Ella le dio la dirección, sorprendida por su iniciativa. Mientras esperaban la comida, Alejandro se sentó en la pequeña silla junto a la cama y comenzó a conversar con María Elena con una calidez que Sofía nunca había visto en él. Le preguntó sobre su tratamiento, sus doctores, y escuchó atentamente mientras ella le contaba sobre su carrera como maestra de primaria antes de enfermarse. «Sofía me ha contado que usted construye edificios hermosos», comentó María Elena, y Sofía se sorprendió al darse cuenta de que sí había mencionado algunos de los proyectos de Alejandro a su madre. «Trato de construir hogares, no solo edificios», respondió él. «Su hija tiene muy buen ojo para los detalles. Sus observaciones sobre nuestros proyectos han sido muy valiosas». Sofía sintió cómo se sonrojaba. Alejandro nunca le había dicho eso directamente. Cuando llegó la comida, Alejandro insistió en servir la sopa él mismo. Ver a este hombre poderoso, que comandaba millones de pesos en negocios diarios, sirviendo cuidadosamente sopa en los platos desparejos de su pequeña cocina, creó algo extraño en el pecho de Sofía. «¿No debería estar en su cena de negocios?», preguntó María Elena entre cucharadas. «Los negocios pueden esperar», respondió Alejandro, echándole una mirada significativa a Sofía. «Hay cosas más importantes». Después de que María Elena se sintió mejor y se quedó dormida, Sofía y Alejandro salieron a la pequeña terraza que daba al edificio vecino. La ciudad rugía suavemente abajo de ellos, pero aquí arriba se sentía como si estuvieran en su propio mundo privado. «Gracias», dijo Sofía finalmente, «por todo, por venir, por la comida, por ser tan amable con ella». «Su madre es encantadora», respondió Alejandro, apoyándose en la barandilla. «Ahora entiendo de dónde saca su fuerza». «¿Mi fuerza?». «Sofía, está trabajando en un empleo demandante, cuidando a su madre enferma, manteniéndose fuerte para ambas. Eso requiere una fortaleza increíble». Ella negó con la cabeza. «No me siento fuerte.
La mayoría del tiempo me siento como si estuviera un paso adelante de desmoronarme. Esa es la verdadera fortaleza, dijo Alejandro suavemente. Seguir adelante incluso cuando se siente imposible. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la terraza, y Sofía sintió que el aire se espesaba entre ellos. La distancia profesional que habían mantenido durante los últimos días se evaporó completamente. Alejandro, murmuró, sin estar segura de qué quería decir. Él se acercó un paso y luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos verdes. Sofía, yo... comenzó, pero se detuvo, luchando visiblemente con algo interno. ¿Qué? No debería sentir lo que siento por ti, confesó finalmente, su voz apenas un susurro. Eres mi empleada, soy tu jefe, está mal en todos los sentidos posibles. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Y qué es lo que sientes? Alejandro levantó una mano y tocó suavemente su mejilla. Que eres la primera persona en 3 años que me hace querer ser vulnerable otra vez. Que cuando estoy contigo, puedo respirar de una manera que había olvidado. Que... No terminó la frase, porque Sofía se había puesto de puntillas y había presionado sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo frágil y precioso, pero cuando Alejandro la atrajo más cerca, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, se profundizó hasta convertirse en algo que hablaba de todas las palabras no dichas, toda la tensión acumulada, todo el anhelo que habían estado negando. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Esto cambia todo», murmuró Alejandro, apoyando su frente contra la de ella. «Lo sé», susurró Sofía. «¿Te arrepientes?» Él la miró a los ojos, y en ellos Sofía pudo ver la respuesta antes de que él hablara. «De muchas cosas en mi vida, sí, pero de esto, nunca». Los días siguientes se convirtieron en una danza compleja de miradas robadas, roces accidentales y conversaciones cargadas de doble significado. En público, Sofía y Alejandro mantenían su relación estrictamente profesional, pero los momentos privados estaban llenos de una tensión eléctrica que amenazaba con desbordar las fronteras que habían establecido. «¿Podrías quedarte un poco más tarde hoy?», le preguntó Alejandro un jueves por la tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse. «Tengo algunos contratos que revisar y necesito tu opinión sobre las cláusulas de financiamiento». Carmen levantó una ceja, pero no comentó nada. Durante la última semana, había notado que el jefe pedía cada vez más frecuentemente la opinión de Sofía sobre asuntos que tradicionalmente manejaba solo. Cuando finalmente quedaron solos, Alejandro cerró la puerta de su oficina y se acercó a Sofía, quien estaba organizando documentos en su escritorio. «¿En qué puedo ayudarte con los contratos?», preguntó ella, intentando mantener un tono profesional a pesar de que su pulso se aceleraba con cada paso que él daba hacia ella. «No hay contratos», admitió Alejandro, deteniéndose justo frente a ella. «Solo quería estar a solas contigo». Antes de que Sofía pudiera responder, él deslizó sus manos alrededor de su cintura y la besó con una intensidad que la dejó sin aliento. Era diferente al beso tímido de la terraza. Este hablaba de días de contención, de deseo acumulado, de la frustración de tener que fingir indiferencia cuando todo lo que querían era estar cerca el uno del otro. «Que esto es una locura», murmuró Sofía contra sus labios, pero no hizo ningún intento de alejarse. «La peor clase de locura», concordó Alejandro, depositando pequeños besos a lo largo de su cuello. «La clase que no puedes parar». El sonido del teléfono los separó bruscamente. Alejandro contestó con voz tensa. «¿Qué es tan urgente, Roberto?» «Jefe, necesito hablar contigo. Hay un problema con el proyecto Polanco. Los inversionistas están amenazando con retirar el financiamiento». Alejandro cerró los ojos, claramente frustrado. «Voy para allá». Después de colgar, miró a Sofía con una expresión apologética. «Tengo que ocuparme de esto». «Ve», le dijo ella, arreglándose la blusa. «Yo termino aquí y me voy a casa». Pero cuando Alejandro llegó a la sala de juntas, se encontró no solo con Roberto, sino también con Elena Aguirre. Su hermana estaba sentada en la cabecera de la mesa, con una expresión que él conocía muy bien. Era la misma que ponía cuando de niña estaba a punto de hacer una travesura. «Elena, ¿qué haces aquí?» «Hola, hermanito». Elena se levantó
y lo saludó con un beso en la mejilla. Roberto me llamó porque está preocupado por ti. Alejandro miró a Roberto con incredulidad. ¿Preocupado por mí? Alejandro, intervino Elena. Roberto me contó que has estado diferente últimamente, más distraído, más humano, por así decirlo. Y cuando vi a esa joven salir de tu oficina hace un momento, con los labios hinchados y la blusa arrugada, pues el estómago de Alejandro se hundió. Elena, ¿en serio? ¿Tu asistente? Elena no sonaba enojada, más bien divertida. Alejandro, por favor dime que no estás teniendo una aventura con tu empleada. No es una aventura, respondió él firmemente, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. Elena arqueó una ceja. ¿No? No, es... Alejandro se pasó una mano por el cabello, luchando por encontrar las palabras correctas. Es más que eso. ¿Más? Roberto intervino, claramente incómodo. Jefe, con todo respeto, esto podría ser muy problemático para la empresa. Si los otros empleados se enteran, si llega a los medios... Roberto tiene razón, dijo Elena, pero su tono era más suave ahora. No es que me oponga a que tengas una relación, Alejandro. Dios sabe que necesitas a alguien en tu vida. Pero tu asistente, ¿sabes el escándalo que podría causar? Alejandro se sentó pesadamente en una silla. Todo lo que decían era verdad, pero la idea de alejarse de Sofía le parecía imposible. ¿La amas?, preguntó Elena directamente. La pregunta lo tomó desprevenido. ¿La amaba? Había estado tan enfocado en luchar contra la atracción, en mantener las apariencias, que no se había permitido examinar realmente la profundidad de sus sentimientos. Yo... comenzó, pero se detuvo. ¿La amas?, repitió Elena. Esta vez Alejandro no dudó. Sí, Elena suspiró. Entonces tenemos un problema. Mientras tanto, en su departamento, Sofía no podía concentrarse en nada. El beso en la oficina había sido intoxicante, pero también aterrador. Estaba enamorándose de su jefe, de un hombre cuyo mundo era completamente diferente al suyo, y no tenía idea de hacia dónde los llevaría esto. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos en espiral. ¿Sofía Hernández? Sí, soy yo. Habla Patricia Molina del periódico Reforma. Estoy investigando una historia sobre Alejandro Aguirre, y me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué clase de preguntas? Bueno, hemos recibido algunos reportes sobre actividades inapropiadas en el lugar de trabajo. ¿Estaría dispuesta a comentar sobre su relación con el señor Aguirre? Sofía colgó inmediatamente, pero sus manos temblaban. ¿Cómo podía alguien saber ya? ¿Y qué significaba esto para Alejandro, para la empresa, para su trabajo? Su teléfono volvió a sonar, esta vez con el número de Alejandro. Sofía, necesitamos hablar. Ahora. El restaurante que Alejandro había elegido estaba prácticamente vacío a las 11 de la noche. Era un lugar discreto en Polanco, lejos de los círculos corporativos donde podrían ser reconocidos. Sofía llegó 10 minutos tarde, con el corazón latiendo erráticamente por la llamada de la periodista y la urgencia en la voz de Alejandro. Lo encontró en una mesa del fondo, con una expresión más seria de la que le había visto nunca. Ni siquiera se levantó cuando ella se acercó, lo cual le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad de la situación. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, sentándose frente a él. Mi hermana sabe lo nuestro, dijo Alejandro sin preámbulos. Y aparentemente no somos tan discretos como pensábamos. Sofía sintió cómo se le revolvía el estómago. Una periodista me llamó hace una hora, del Reforma. Preguntaba sobre actividades inapropiadas en el trabajo. Alejandro cerró los ojos y exhaló lentamente. Esto es exactamente lo que temía que pasara. ¿Y qué te dijo tu hermana? Que esto podría arruinar la reputación de la empresa, que los medios van a hacer un escándalo sobre el jefe millonario que se aprovecha de su empleada vulnerable. Alejandro la miró directamente. Que tengo que elegir entre tú y todo por lo que he trabajado. Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a un lago tranquilo, creando ondas que se expandían hasta cubrir todo. «Y ya tomaste tu decisión», dijo Sofía suavemente. No era una pregunta. Sofía, no, está bien. Ella se enderezó en su silla, armándose de valor. Entiendo perfectamente. Tu empresa vale miles de millones. Yo soy solo una asistente que necesita el trabajo para pagar los medicamentos de su madre.
No es así, protestó Alejandro, inclinándose hacia adelante. No tienes idea de lo difícil que es esto para mí. ¿Difícil? Sofía sintió cómo la rabia reemplazaba al dolor. ¿Sabes qué es difícil, Alejandro? Enamorarse de alguien sabiendo que nunca serás lo suficientemente importante para él como para luchar por ti. Eso no es justo. Tú no entiendes la presión. Tienes razón, no la entiendo. Sofía se levantó de la mesa. Porque si yo fuera millonaria y tuviera que elegir entre mi empresa y alguien a quien amo, sabría exactamente qué elegir. Sofía, espera. Alejandro también se levantó, pero ella ya estaba caminando hacia la salida. En el taxi de regreso a casa, Sofía permitió que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Había sido una tonta al pensar que algo real podía salir de esto. Ella era Cenicienta, pero esta vez no habría final feliz. Lo que no sabía era que en el restaurante Alejandro seguía sentado, mirando fijamente el lugar donde ella había estado. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. Sabría exactamente qué elegir. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Ya terminaste con el drama? Papá quiere verte mañana para hablar sobre el futuro de la empresa. Alejandro borró el mensaje sin responder. En su lugar, marcó el número de Roberto. Roberto, necesito que llames a nuestro abogado corporativo. Quiero saber exactamente cuáles son mis opciones legales si decido que alguien en particular sea más importante que las opiniones públicas. Jefe, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Por primera vez en meses, Alejandro sonrió genuinamente. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Al día siguiente, Sofía llegó a la oficina preparada para escribir su carta de renuncia. Había practicado el discurso toda la noche. Sería profesional, cortés y no mencionaría nada personal. Mantendría su dignidad intacta. Pero cuando llegó a su escritorio, encontró un sobre con su nombre escrito en la letra elegante de Alejandro. Con manos temblorosas lo abrió. Sofía, hay algo que necesitas saber sobre por qué soy como soy, sobre por qué me volví tan duro. Ven a mi oficina cuando leas esto. Es hora de que entiendas la historia completa. Y después de eso, si aún quieres irte, lo entenderé completamente. Pero dame la oportunidad de explicarte por qué estás tan equivocada sobre lo que elijo. Alejandro. Sofía miró hacia la oficina de cristal. Alejandro estaba de pie junto a su escritorio, observándola. Cuando sus ojos se encontraron, él asintió ligeramente, como dándole permiso para decidir. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Sofía se dirigió hacia la oficina, sin saber que estaba a punto de descubrir la verdad que cambiaría todo, que el hombre que pensó que era incapaz de luchar por amor, había estado luchando la batalla más importante de su vida desde el momento en que la conoció, y que su verdadera historia apenas estaba comenzando.